Buenas noches, mis hijos queridos. La Biblia es un libro muy amplio, tiene más de 31,000 versículos, este, 66 libros. Ya la he leído completita de pasta a pasta, no me acuerdo si 2 o 3 veces, y ahorita la estoy leyendo otra vez, pero ahora con la versión en inglés, de King James Version. Es un libro largo. Quiero hablarles de un evento que se describe desde Génesis hasta Apocalipsis, desde el primero hasta el último libro de la Biblia, y pues eso obviamente tiene mucha riqueza, muchos versículos, etcétera, pero se los quiero decir en 10 minutos, así que no voy a hacer referencia a los pasajes exactos que podríamos hacer en cualquier momento, pero ahí están en la Biblia. En Génesis nos relata toda la historia de la creación del hombre, pero hay un personaje particular que es Abraham. Abraham este, es el padre de Israel. Abraham tuvo un hijo, de hecho tuvo varios, pero el hijo que cuenta fue Jacob, perdón, Isaac, es el hijo de la promesa. Y el asunto está en que Abraham recibió de parte de Dios una promesa, de hecho dos promesas. Le dijo, número uno, que él le iba a dar a Abraham, que hasta aquel momento no tenía hijos, no tenía descendencia, le dijo que le iba a dar una descendencia que nadie iba a poder contar. Le dijo que iba a ser como las granos de arena en una playa, o como las estrellas en el cielo que nadie podía contar. Y le dio otra promesa, que en él habría bendición para toda la tierra, para toda la humanidad. De su descendencia vendría un rey, ¿no? Habría un trono permanente. Entonces son dos promesas. Dos. Eh, Abraham le dio esa promesa, de hecho la recibió directamente Isaac. Isaac, el hijo de Abraham. Y después Isaac tuvo dos hijos, Esaú y José. Este, no José, Jacob, Esaú y Jacob. Jacob, que fue después llamado Israel por el Señor, recibió esas mismas dos promesas. En otras palabras, de toda la descendencia del árbol genealógico que parte de Abraham, solamente la promesa fue dada a uno solo, que fue Isaac. E Isaac tuvo dos hijos, nada más. Y de esos hijos, solamente la promesa le fue dada a uno, que fue Jacob. Jacob, que después sería llamado Israel por el Señor, tuvo en total 12 hijos. ¿Se acuerdan de las 12 tribus de Israel? Pero resulta ser que una de ellas, es una historia que también nos cuenta completa el Génesis, uno de ellos, José, ¿no?, hijo de Isaac. Ay, estoy haciendo muchas bolas. José, hijo de Jacob, o Israel. Fue vendido por sus hermanos, llegó a Egipto, se convirtió en segundo del faraón, etcétera. Cuando Jacob, o Israel, por fin vuelve a encontrar a su hijo, al que más amaba y que ya él consideraba que había muerto desde hacía muchos años, se entera de que a su vez José tenía dos hijos, que fueron Manasés y Efraín. Y Jacob le dijo a José, estos ya no son hijos tuyos, son míos, ¿no? Él declaró que son sus hijos. Por lo tanto, los hijos de Jacob no fueron 12, sino 14. Y de ahí sale una confusión que muchos estudiosos de la Biblia tienen, porque cuando hace la Biblia en varios lugares la lista de los descendientes de Jacob, siempre pone 12, pero no siempre pone a los mismos. De pronto pone a José, de pronto a Manasés, de pronto a Efraín, que son los dos hijos de José, y deja fuera a veces a Dan, a veces deja fuera a a Leví, en fin, por varias razones. Y entonces los estudios dicen, bueno, quién sabe por qué como que cambian los números. Pero ahora nos vamos a ir hasta el final de la Biblia. Y en el final de la Biblia habla de una escena donde después de la guerra final en Armagedón, que ya no está muy lejos, esa guerra parece que se está acercando. Bueno, por supuesto que se está acercando, pero que sí parece que está mucho más cerca de lo que podíamos pensar. Lo sabe el Señor, no yo. Después de esa guerra, el Señor restaura, porque rescata en Armagedón precisamente, es un valle donde fue sitiado, y fíjense cómo estoy hablando en pasado de algo que ocurrió en el futuro, donde fue sitiado el pueblo de Israel para su destrucción final, y vinieron pueblos de todas partes, ¿no? Og y Magog, que significa, este, que significa todos
los reinos del mundo. Los Estados Unidos, ¿dónde está? Los Estados Unidos están en este momento decididos a defender a Israel, pero según la profecía, ningún pueblo va a defender a Israel. Si ustedes en algún momento participan en cualquier clase de batalla, de discusión, lo que sea, no hablen en contra del pueblo de Israel, jamás, por lo que les voy a explicar ahorita. Dije jamás, no jamás con H, sino con J, jamás, nunca, por lo que les voy a explicar ahorita. Resulta ser que en el Apocalipsis, el último libro, un saltotote enorme, porque ocurre en toda la historia de la humanidad, como lo explica la Biblia. Estamos ya en tiempos proféticos en Apocalipsis, cosas que todavía no se cumplen, pero que están empezando a ocurrir. El Señor rescata al pueblo de Israel y lo rescata con sangre y fuego, destruye a todos sus enemigos. Es una escena brutal donde dice que la sangre llegaba hasta los estribos de los caballos. El otro día hice el cálculo, ¿no? El cálculo de cuántas personas tendrían que derramar su sangre completa para que en el valle del Armagedón, dada su tamaño, se llenara hasta esa altura. Y resulta ser que habla como de 6,000 millones de personas. Es una cosa tremenda, ¿no? Toda la humanidad, casi. Somos poco más de 8,000 millones actualmente. Pero el asunto está que en el Apocalipsis, entonces después de esa batalla, donde se rescata al pueblo de Israel, dice que rescató a las 12 tribus y da los nombres. Pero deja fuera 2 de los nombres. Acuérdense que son 14, pero nada más menciona 12. ¿Y cuáles son las que deja fuera? Deja 2. Ahorita les digo cuáles son. Antes de que muriera, me regreso ahora al Génesis, antes de que muriera Israel, que es Jacob, dio la promesa. Otra vez, la promesa no la recibían todos en automático, sino solamente aquellos que explícitamente les es dada. Y quien recibió la promesa, de hecho se partió esa promesa en dos, acuérdense que son dos partes, ¿no? Una es el tener una descendencia que nadie va a poder contar, y la otra es la de que habría trono para siempre en la descendencia, reino, un rey para siempre en la descendencia de Abraham. Y Israel partió la promesa en dos. La promesa de que iban a tener una descendencia que no se iba a poder contar, se la dio a su nieto, que él convirtió en su hijo, Efraín, que fue el más chiquito, el más joven de todos, de los 14. Y la promesa de que nunca se apartaría el trono se la dio a Judá, uno de sus hijos mayores. Y sabemos que el Señor Jesucristo es descendiente de David, que es descendiente, pertenecía a la tribu de Judá, y él es el rey de la promesa que nunca cesará. El Señor es eterno y para siempre. Y es la salvación de Israel. Pero la otra promesa se le dio a Efraín, y es donde muchos estudiosos se equivocan diciendo, no, la descendencia son las 12 tribus. Sin embargo, en el Apocalipsis nos dice con toda claridad, ahorita no les voy a dar la cita para no tardarme, ya llevo 8 minutos. Dice con toda claridad que apartó 12,000 de cada tribu, excepto dos que no menciono, ahorita les digo cuáles son. 12,000 de cada tribu para un total de 144,000. Y a mí me llama mucho la atención, ¿para qué los cuenta? Precisamente para demostrarnos que esos no son. El pueblo de Israel, el Señor lo ama. Las 12 tribus, el Señor las ama incondicionalmente. Pero rescató nada más una cantidad que se pudo contar. Lo está haciendo en el Apocalipsis. Pero dice inmediatamente después de esos versículos que de pronto vio Juan, el que estaba escribiendo esta visión que tuvo, esta visión profética del Apocalipsis, de pronto vio una multitud enorme vestidos de blanco que nadie podía contar. Y esos son los hijos de la promesa. Pero ¿quiénes son esos hijos? Como lo dijo Israel, esos son los hijos de Efraín. Entonces, de las 12 tribus que están contadas en el Apocalipsis de los 144,000, hay dos tribus que no aparecen. Una que es Efraín, pero sí aparece después como aquellos que no se podían contar. Y por otro lado está Dan. La tribu de Dan no aparece en esa lista, porque el término Dan, la palabra, por cierto que es el nombre de Dan, mi hijo, Dan significa Dios juzgó. Y eso lo que quiere decir es que habrá muchos, aún siendo de la promesa, aún siendo de descendencia de Israel, que serán juzgados por no haber creído en el Señor y que se perderán.
que no están ni entre los 144,000 ni entre los que no podían ser contados. Pero los que no podían ser contados son ni más ni menos que la tribu de Efraín. Y les quiero decir que esos son los salvos, la iglesia. Escúchenme bien, mis hijos, y ahí les van por edad. Alejandro, escúchame bien. Max, Carmen, Dan, Mayela, escúchenme bien, mis hijos preciosos. Nosotros somos descendientes de la tribu de Efraín. Somos los de la promesa. Somos de esa multitud que estaremos frente al Señor vestidos de blanco y que nadie puede contar. Escúchenme bien, nosotros somos descendientes de Israel. Y lo digo en el sentido más literal posible. Creo que tenemos sangre de Abraham, ADN de Abraham. No pretendo aquí explicar todas las maravillas, ¿no?, que ha hecho el Señor y que hará con nosotros. Pero lo que le estoy diciendo esto, en este momento que se está desarrollando y que quién sabe en dónde vaya a terminar, ya sabemos que va a terminar en el Armagedón y la destrucción de los enemigos del Señor. Pero en este momento que se está desarrollando la guerra, ese odio que hay, eso lo han escuchado por todos lados, manifestaciones de antisemitismo en todo el mundo, en Inglaterra, en Alemania, en Estados Unidos, en todas partes. En México mismo hemos escuchado miembros del Congreso hablar en contra de Israel y declararlos lo que los han declarado. Escúchenme bien, esas declaraciones son contra nosotros. Nosotros, los salvos, los hijos de Dios, somos descendientes de Efraín. Tómenlo en un sentido espiritual, yo creo que es en un sentido perfectamente físico. Lo importante es esto. Esa guerra es también contra nosotros. Lo que pasa es que nosotros somos ahorita los hijos ocultos, los hijos espirituales, los que no saben los demás quiénes son, pero vamos a ser descubiertos y también vamos a ser atacados y destruidos. No es que sea nuevo que se hable mal de los cristianos y que se nos tome como ustedes pueden decir que son homosexuales y los van a felicitar, pueden mentir sobre su sexo y los van a felicitar, y hay un mes de orgullo y todo eso, y es maravilloso, ¿verdad? Pero no digas que eres cristiano y declares tu fe, porque entonces eres un fanático y un homofóbico y todas las cosas que nos dice. El ataque contra nosotros, contra Israel, es físico y es espiritual. Nosotros somos hijos de Dios y somos de la tribu de Efraín. No lo olviden, cuando haya guerra, cuando nos toque a nosotros la guerra, no olviden de qué lado están peleando. El Señor los bendiga. Los amo.